Buenas tardes, querido público. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia. Cuando escuchamos esta palabrita se nos viene a la mente la muerte. Y es que la tragedia tiene mucha relación con el contenido que se va a representar ante un espectáculo. Una tragedia siempre involucrará un final fatal. Los griegos, quienes van a ser los iniciadores de esta especie dentro del teatro, hicieron concursos donde sus famosos escritores presentaban sus más grandes tragedias. Una de estas tragedias tiene el nombre de mujer, se llama Medea. Ustedes deben recordar que Medea era una hechicera que apareció en una de las historias de Jasón y los Argonautas. Recordando un poquito sobre la historia de Jasón. Jasón era un valeroso príncipe que viaja hacia una región conocida como el Cólquida para encontrar una piel sagrada, la piel de un carnero mágico conocido como el vellocino de oro. Para conseguir este vellocino de oro, él recibe la ayuda de la princesa de la Cólquida, una hechicera llamada Medea. Medea ayuda a Jasón porque ella se había enamorado de él. Ella lo había visto a través de sus viajes en un caldero mágico que ella tenía. Y cuando ella ayuda a Jasón, Jasón en agradecimiento se la lleva de la isla y la hace su esposa. Entonces Medea y Jasón van a ser felices, van a tener dos hijos. Y después de un tiempo Jasón continúa con sus viajes y es allí donde comienza esta tragedia, que va a tener como personajes a Jasón, el héroe del vellocino de oro, y a Medea la hechicera. Resulta que Jasón, después de años ya que ha estado junto con Medea, ha conocido a otra mujer. Se ha enamorado de una princesa, Jasón. Y Jasón lo que hace es repudiar a su esposa. Repudiar significa rechazarla, es como una especie de divorcio. Antiguamente para divorciarte no necesitabas un documento ni nada. Simplemente era decirle a tu esposa, te repudio y ahora sí me voy, me libro de ti. Y Jasón le dice eso a Medea. Medea no puede creer pues que su marido la esté repudiando, la esté echando de casa. Es más, el rey, que es padre de esta nueva novia de Jasón, ha buscado a Medea y le ha dicho pues que se vaya de su territorio. Le ha dicho, tienes que irte de acá porque me han contado que tú eres hechicera, yo no quiero que vayas a hacerle daño a mi hija o me hagas daño a mí. Así que vete de una vez, Medea. Pero Medea le dice al rey, no puede echarme, por favor, aunque sea deme un día para irme de este lugar, por favor. Es más, quiero saber qué voy a hacer con mis hijos, si los voy a dejar con Jasón o me los voy a llevar. Por favor, deme un día aunque sea. Y el rey acepta. El rey deja a Medea que se quede en ese lugar. Medea tiene una entrevista con Jasón y le dice por qué, cuál es la razón, el motivo de que él esté casándose con otra mujer. Jasón le dice que nunca estuvo enamorado del todo de ella. Bien fresco Jasón, ¿no? Le dice a Medea que sí, es verdad que era muy bonita, pero que todo fue algo muy pronto y que ahora sí ha conocido el verdadero amor. Es más, le dice, casándose con esta princesa, los hijos de Jasón van a tener asegurado ahí su territorio, un futuro mejor, en lugar de que no sean nada. Pero Medea le dice, pero si nosotros también tenemos riquezas, ¿para qué quieres más? Porque Medea las cosas son así, le dice, hay que hacer todo por lo sano, hay que terminar nuestra relación y ya, que no se diga más. Y Jasón se va. Medea, atormentada, dice, ¿y ahora qué haré de mi vida? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces Medea recibe la visita de un rey, recibe la visita de un rey a quien ella le pide ayuda. Le dice, tienes que darme asilo en tu territorio, por favor, le dice. ¿Por qué, Medea? ¿Qué pasa? Me están echando de aquí, me han dado un día para irme, pero no tengo a dónde ir. Así que quiero que me ayudes, quiero que me des alojamiento en tus tierras. El rey lo piensa un momento y luego Medea le dice, yo sé que tú deseas tener hijos, le dice Medea. Yo puedo ayudarte, yo puedo preparar algún brebaje, puedo hacer algún elixir para que tú tengas los hijos que quieras y de esta manera tengas descendencia. Al escucharlo esto, el rey acepta y le dice a Medea, entonces Medea, con gusto te dejaré ir a mis tierras. Medea ya tiene entonces a dónde ir, pero Medea no se va a ir tranquila.
Medea quiere venganza. Medea está enfurecida. Medea quiere castigar a Jasón por abandonarla. Así que Medea trama un plan. Llama a sus sirvientas y le pide que le busquen un hermoso velo y una corona de oro. Así que cuando le traen estos objetos, Medea le lanza maleficios, le lanza hechizos y conjuros. Y luego le encarga a su sirvienta, le dice, quiero que empaquetes esto y se los des a mis hijos, porque mis hijos se lo van a llevar de regalo de bodas para la nueva esposa de mi marido Jasón. Así que se cumple este objetivo. Le entregan el paquete a los muchachos, los chicos se van a entregar este regalo de bodas y cuando la nueva, digamos, la esposa de Jasón recibe el paquete, lo abre muy contenta y ve pues el velo y la corona. El padre de la princesa le dice, a ver, prueba, hijita, ¿cómo te queda? Ella se coloca el velo, se coloca la corona, el padre le queda mirando y dice, te queda precioso. Pero de pronto la princesa empieza a dar un terrible grito de dolor. La tela, como estaba hechizada, le comienza a quemar la piel, se prende fuego. El padre de la joven intenta apagarla. La pobre está con los ojos que se le salen de la cara. El padre está horrorizado con lo que ve que le está pasando a su pobre hija. Cuando intenta salvarla quitándole la tela. Como la tela estaba hechizada, el rey se queda pegado a ella y los dos envueltos en fuego comienzan a quemarse hasta derretirse como si fueran una vela. Jasón, asustado, sabe que eso es por culpa de Medea, pero de pronto los hijos de Jasón también empiezan a gritar de dolor, caen al suelo y mueren convulsionando. Medea, con toda su locura y su venganza, había envenenado también a sus hijos y había hecho que mueran justo ante la mirada de Jasón. Jasón busca a Medea, regresa y le dice por qué mató a sus hijos, ellos qué culpa tenían de todo. Y Medea, enfurecida, les dice que ella no es la culpable, que el culpable es él. El culpable es él por abandonarlos a todos, tanto a ella como a sus hijos, porque sus hijos iban a sufrir ahora que no iba a estar el padre y que ella no iba a permitir eso, porque los hijos que él tuviera con la princesa serían los futuros herederos, y en cambio los suyos serían solamente unos arrimados, y que por eso tenían que morir. Pero no era su culpa, la culpa era de Jasón. Jasón, presa de dolor, empieza a llorar y quiere castigar a Medea por su crueldad. Saca su espada, pero cuando Jasón intenta atravesar el cuerpo de Medea, solo atraviesa las ropas de ella, ya que el cuerpo de Medea se ha evaporado. Se ha evaporado y aparece más bien teletransportada sobre un carruaje enviado por el dios del sol, el dios Helios, ya que ella era, digamos, una descendiente de este dios y por lo tanto ella se sube en el carruaje y se va de allí para ponerse a salvo. Es así entonces como vemos que se sucede la tragedia de Medea. Medea representa pues a esa mujer vengativa y que en cierta manera enloquecida termina por castigar a personas que no debería, como es el caso pues de sus hijos. Y así en el mundo griego se empezaron a presentar una serie de tragedias donde no necesariamente la mujer va a tener el papel, digamos, de loca, ¿no? Hay momentos en que también los varones, el caso de Edipo Rey, por ejemplo. Edipo es un joven que termina matando a su papá, casándose con su mamá y teniendo hijos con ella. ¿Y todo por qué? Porque el destino ya lo había predicho y él no sabía nada de eso. No sabía que se estaba casando con su mamá y al hombre que había matado en un camino era su papá. Y se desata entonces todo un final trágico. O la tragedia de Romeo y Julieta, donde tenemos a estos dos jovencitos enamorados que finalmente terminan suicidándose porque sus padres se oponían a su amor. Esto sucede obviamente en lo que es el teatro. En la vida real tal vez por ahí hayan algunos que quieran jugar a Romeo y Julieta, pero no vale la pena matarse por un amor. Después de un amor, cuando un amor termina, vendrán otros. Y si los padres se oponen, bueno, pues ya habrá la manera de convencerlos. Pero en la antigüedad se contaban este tipo, se representaban, no contaban, ¿ah? Porque el teatro no fue para ser contado, fue para ser actuado. En la antigüedad
Entonces se presentaban pues este tipo de obras que más adelante se van a ir desarrollando con autores como William Shakespeare, por ejemplo, y más adelante con Federico García Lorca, quien va a ser también un escritor de teatro que se va a especializar mucho en las tragedias. Entonces, el género dramático, especie tragedia, es nuestro tema del día de hoy. Bien. Continuamos entonces con nuestras especies dramáticas primera parte, donde hablaremos sobre la tragedia. Por definición, la palabra tragedia ¿ya? Es una especie de teatro que tiene como característica fundamental el presentar un final fatal. ¿Ya? Un final fatal, es decir, hay muertes siempre dentro de una tragedia. Por lo tanto, las tragedias no son, digamos, como una temática demasiado real. Si bien es cierto, hay parte de una realidad, el 70% de lo que se va a presentar pertenece a un hecho ficticio. Es decir, que la tragedia es más que nada una ficción. Nosotros no tenemos una vida, digamos así, tan bonita, siempre hay partes trágicas, pero eso no significa que todo sea malo. En cambio, en la tragedia, cuando se representa en una obra de teatro, siempre ocurren pesares, ya, uno tras otro, hasta desencadenar en un hecho de muerte. Eso será, pues, por definición, la tragedia. Ahora, etimología. La palabra tragedia. La palabra tragedia es la fusión de dos términos griegos, la palabra tragos y la palabra odes, lo que significaría en su conjunto algo así como canto de los machos cabríos. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes del dios del vino, Dioniso, se cubrían el cuerpo con la piel de este animal. Este animal era sacrificado en las fiestas en honor a ese dios porque se le consideraba al macho cabrío como un animal dañino a la uva, ya que se comía a esta plantita antes de que arrojara el fruto. Por lo tanto, se mataba al animal, se le arrancaba la piel, se cubrían y de esta manera se representaban los cantos en honor al dios. Es decir, que el teatro que involucra la tragedia, el teatro tuvo que ver mucho con baile y canto inicialmente, y que ya después va a comenzarse a actuar, y por lo tanto esta palabra que era tragos ode va a adquirir el término de tragedia, ya que únicamente se hacía tragedia en los inicios del teatro. Entonces, reforzando lo que he estado hablando sobre el origen de la tragedia. Se inicia como un culto religioso al dios del vino, al dios griego del vino, que era Baco o Dioniso. Los hombres que participaban inicialmente, antes de ser sacerdotes, antes de que se instaure así como una fiesta religiosa, se cubrían con la piel de este animal, mientras danzaban, mientras cantaban. Cuando ellos comienzan a bailar, obviamente se tomaban bastantes vasos de vino, es decir, se emborrachaban. Luego la gente los observaba y empieza a interactuar con el público, empiezan a hablar. Cuando ya hay una conversación, estamos hablando de los diálogos, y los diálogos son parte importante de lo que es el teatro. Así que entonces este canto y este baile, que era tragos ode, darán origen a la palabra tragedia. Es decir, primero era tragodia y que después fue derivando a tragedia. ¿Ya ven cómo evoluciona el lenguaje? Las características iniciales de esta tragedia antigua. Estas tragedias eran producidas por trilogías, es decir, tres. Era una representación de tres obras, a veces seguidas o a veces cada día, y que estas tres obras estaban relacionadas. En un inicio eran así, hasta que después empezaron a crear tragedias sueltas, es decir, que cada tragedia era independiente. Profesor, ¿cómo es esto de trilogías? Bueno, voy a hacer una comparación. Sucede que si tú has visto algunas películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos, son tres películas que hacen un todo, ¿correcto? Si tú no ves alguna de ellas, como que te quedan muchas dudas.
Esta es una trilogía encadenada. Tienes que verlas las tres para entenderlas todas en general. En cambio, en el teatro griego sucedió así al inicio, pero más adelante se hicieron trilogías sueltas, es decir, independientes. Las tres formaban un todo, pero si tú no veías alguna, ya no había problemita. El precursor del teatro griego fue un señor llamado Tespis. Tespis juntaba a sus actores y se los llevaba en un carruaje de madera, ¿no?, para presentar de pueblo en pueblo algunos mitos que eran muy conocidos allí. Todos hablaban en grupo, es decir, que eran de manera coral, hasta que después Tespis crea el primer actor. Pone a un primer actor que conversa con todo el grupo denominado coro. Así es como se inicia. Los más grandes trágicos de la antigüedad, estamos hablando de los griegos, fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, cada uno con características que van a ir aportando al desarrollo del teatro. Por ejemplo, Esquilo va a aumentar el número de actores en escena a 2. ¿Por qué? Porque inicialmente había solo un actor en el escenario que conversaba con todo un grupo, que todos hablaban juntos, el coro. Luego, lo que hace Esquilo es ahora poner a dos. Pone a dos actores para que estos dos actores conversen y ya el coro intervenía, pero ya no tanto. Ahora estos dos eran los más importantes. Luego aparece Sófocles, el autor de Edipo Rey, y él aumenta el número de actores a 3. Ahora son 3 los actores que están ahí en escena y por lo tanto el coro se va disminuyendo más. Y luego aparece Eurípides, el autor de Medea, considerado el más trágico de los trágicos porque sus personajes principales eran mujeres y nos presentaban pues a mujeres que sufrían, mujeres que sufrían de celos, sufrían de engaños, abandonos, esclavitud. Nos contaban todos los problemas de las mujeres, algo así como lo que callamos las mujeres, versión griega. Era así su presentación teatral. Los griegos crean el teatro con una finalidad. La finalidad de ellos, es decir, un fin, la finalidad era producir en el espectador, en la gente que está ahí observando, producir un fenómeno que los griegos van a llamar catarsis. La catarsis era el acto de llorar y ellos llamaban a ese acto purificación del alma. Catarsis significaba purificación del alma. Ellos decían que todas las personas guardábamos muchas penas que no sabíamos cómo expresarlas. Cuando la gente se iba al teatro a mirar estas tragedias, te llegabas a, en cierta manera, a reflejar en lo que estaba pasando en el personaje. Se identificaban tanto que comenzaban a llorar y a sufrir. Y una vez que lloraban, estas penas que las tenías guardadas terminaban, aflorando y, en cierta manera, te aliviabas. Entonces dice, está haciendo catarsis, su alma está siendo purificada de ese tormento que estaba guardando. Esa era la finalidad de una tragedia. En el antiguo teatro griego, las mujeres no actuaban, no había actrices. Perdón, profesor, pero usted mencionó que Medea es una obra griega. ¿Y entonces quién era Medea? ¿Medea no era mujer? El personaje de Medea era mujer, pero el actor que lo representaba era un varón. Como en esa época se usaban mucho las máscaras, nadie se iba a fijar si era un hombre el que estaba haciendo el papel de mujer. Y obviamente ese actor tenía que tener la voz un poco más fina y una contextura más delgada, a diferencia de los robustos griegos que había. Así que la mujer no podía actuar, eran muy machistas. Y como usaban máscaras, estas máscaras tenían diferentes formas, ya que tenían que cambiar constantemente ante los estados de ánimos del personaje. Si el personaje estaba alegre, la máscara pues estaba sonriente. Si el personaje estaba angustiado, una boca así de desesperación. Si el personaje estaba disgustado, tenía que cambiar por una máscara que mostrara rasgos de enojo. Estas máscaras eran grandes, prácticamente más grandes que la cara, se ven así cabezones. Y no solo eso, sino que la boca era tan grande porque en el interior tenía una especie de cono que hacía que la voz se produjera más fuerte y de esta manera llegar hasta el último espectador, porque ellos no usaban micrófonos. Para que la gente del público, la gente de atrás los viera, también se crearon unos zapatos elevados, conocidos como coturnos. Así que de esta manera los actores se veían mucho más altos, usaban trajes largos y más la voz amplificada. Entonces ahí estamos viendo los inicios de la tragedia.
Como ya les había dicho, la tragedia se va a iniciar en Grecia, pero no significa que va a quedar allí. La tragedia se va a desarrollar durante el Renacimiento con el escritor dramaturgo William Shakespeare, dos obras muy reconocidas por él, Romeo y Julieta, aquel drama juvenil, aquella tragedia juvenil, donde estos dos jovencitos se enamoran, pero terminan pues los dos suicidándose porque sus familias se odiaban a muerte y no iban a permitir que los dos estuvieran juntos. Lógico que en el caso pues de Romeo, Romeo se mata por accidente. Él creía que su amor Julieta estaba muerta, así que él decide ingerir veneno, cuando Julieta no estaba muerta. Pero él se confunde, la cree muerta y termina suicidándose. Y cuando Julieta descubre que su amor ha muerto, entonces ahí recién ella opta por el suicidio para alcanzarlo en el más allá. En el caso de Hamlet es una tragedia que conlleva personajes de la nobleza, reyes muy ambiciosos que por ambición empiezan a asesinar a sus propios parientes, sobre todo la reina llamada Gertrudis, quien tiene un amante, y el amante resultó ser el hermano de su propio esposo. Así que lo que hacen allí es juntarse los dos para darle muerte al rey. Pero el espíritu del rey no descansa en paz, se le presenta a su hijo y le pide venganza. El príncipe Hamlet es quien empieza a investigar sobre la muerte de su padre. Y en el transcurso de esta investigación, pues, se producen muchas muertes. Tanto así que al final de la obra todos los personajes terminan muriendo y solo queda uno nada más, el amigo del príncipe Hamlet, que es el único que queda vivo para poder contar al futuro rey que va a llegar al país de Dinamarca a tomar el trono, para contarle todo lo que había sucedido allí. Tenemos a Eurípides con su tragedia Medea, de quien ya mencioné. Medea es la representación de esa mujer enloquecida que decide castigar al esposo sin pensar también en sus propios hijos. Y hay otra tragedia también muy impactante que es La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, donde nos presenta, si ustedes ven la imagen ahí, a puras mujeres. Ahí nos presenta a una matriarca, digamos, la que manda en la casa, la señora Bernarda, quien tiene a sus hijas muy sometidas. A sus hijas las tiene, a pesar que son mayores, las tiene bien dominadas, y como se ha muerto el segundo esposo de doña Bernarda, ella ha prohibido a sus hijas que salgan de la casa, les ha obligado a guardar luto por la muerte del marido 7 años. Imagínense 7 años estar encerrados en sus casas. Y ahorita nada más con la cuarentena estamos encerrados unos cuantos meses y ya a veces nos sentimos locos. Y eso que tenemos en casa ya, televisor, radio, celular, otros hasta internet. Pero imagínense estas pobres muchachas que vivían en una época en la cual no existían todavía todas esas cosas y están ahí solamente en casa cosiendo, bordando, aburridas de sus vidas, y la madre dominante que no las deja ni siquiera buscarse un esposo para que se las lleve de allí. Es allí donde empieza entonces a sucederse la tragedia, ya que una de las hermanas, por ser la mayor de todas y ser hija de un anterior compromiso de doña Bernarda, consigue un pretendiente. Pero ¿qué sucede? Que esta hermana, llamada Angustias, tenía 37 años y el prometido de Angustias era un jovencito conocido como Pepe el Romano, de tan solo 22 añitos. Y todas sus hermanas empiezan a hablar de que ese joven solo está con ella por interés, puesto que Angustias tiene una herencia por parte de su papá. Así que la menor de todas las hermanas, Adela, empieza a enamorarse de Pepe el Romano. Cuando Pepe el Romano viene a buscar Angustias, ella empieza a hacerle ojitos y él se da cuenta, y Adela es hermosa. Así que lo que hace Pepe el Romano es, a escondidas de Angustias, encontrarse también en la misma casa con Adela. Pero como Pepe era tan guapo, no solamente desata la atracción de Adela y de Angustias, sino de otra hermana más, una joven llamada Martirio, y Martirio se da cuenta de que Pepe el Romano está encontrándose con Adela y se siente tan celosa que decide contarle todo a la mamá. Bernarda era una mujer que golpeaba a sus hijas cuando ellas se portaban mal. Así que cuando quiere pegar a Adela,
Adela ya se ha rebelado. Doña Bernarda está con el bastón en la mano y le quiere dar un bastonazo en la cara, pero Adela toma el bastón en el aire y se lo quita a doña Bernarda y lo avienta al piso y le dice, ahí está tu bastón, ahora pues, ¿me vas a pegar? Y entonces Bernarda está enfurecida, una de sus hijas se le ha rebelado, mientras que a las demás ya siempre les pegaba, ¿cómo la menor se le va a rebelar? Y entonces, furiosa, doña Bernarda pregunta, ¿dónde está ese desgraciado de Pepe el Romano? Y Martirio, que estaba muy celosa, le dice a su mamá, está escondido en el establo, mamá. Y Bernarda pide un arma. La empleada de la casa le trae una escopeta y Bernarda sale de la casa y todas las hijas se quedan mirando por la ventana. Ven a su mamá ingresar al establo y de pronto se oye un disparo. Las hermanas todas se tapan los ojos y están asustadas. Luego Bernardo ingresa a la casa y Adela, muy preocupada por Pepe, le pregunta, mamá, ¿qué hiciste? Lo maté, le dice doña Bernarda. Todas comienzan a llorar y Adela, enloquecida de dolor, se mete a una de las habitaciones de la casa que era usado como un cuarto de costura. Todas las hermanas lloran esta tragedia y doña Bernarda las calla, le dice, cállense, no lloren. Pero mamá, ¿por qué lo mataste? Cállense, dicho. Pero mamá, no lo maté, dice doña Bernarda. Soy tan vieja que he fallado el disparo. Y entonces las hermanas se calman. Y doña Bernarda pregunta, ¿dónde está la desgraciada de su hermana? ¿Dónde se ha ido Adela? Martirio, que todavía está con los celos en la cabeza, le dice, se ha ido al cuarto de costura, mamá. Vamos por ella, dice Bernarda. Todas en grupo se van hasta la habitación, pero Adela se ha puesto seguro por dentro, así que no pueden abrir la puerta. Doña Bernarda le pide a la empleada que derribe esa puerta. La empleada trae un martillo, comienza a golpear la cerradura y cuando logra volar la cerradura, la puerta se abre de par en par, todas van a ingresar y de pronto las hermanas lanzan un grito de horror. Adela, creyendo que Pepe el Romano estaba muerto, opta por el suicidio. Se había colgado, es decir, ahorcado del techo de la habitación. Todas las hermanas lloran y gritan desesperadas, pero Bernarda está muy seria. Bernarda no siente ninguna pena y le dice a todas sus hijas, cállense. Las hermanas siguen llorando y Bernarda las vuelve a recriminar. Que se callen, he dicho. Bajen el cuerpo de su hermana y vístanla de blanco porque aquí todos los vecinos tienen que saber que su hermana ha muerto pura. Y doña Bernarda sale de la habitación y empieza a subir las escaleras para irse al suyo. Las hermanas siguen llorando y doña Bernarda se detiene a mitad de escalera y le dice, cállense, dicho. Y le dice a sus hijas, es más, prepárense, porque en esta casa nos espera un largo luto. 7 años por la muerte del papá y 7 años más por la muerte de su hermana y cállense dicho. Y se va Bernarda rumbo a su habitación. Imagínense. Entonces aquí sale la característica pues de lo irreal, lo fantasioso, difícil encontrar que unas hijas aguanten a una mamá así, ¿no? Imagínense estar encerrados 14 años guardando luto, no pues. Pero vemos que la tragedia escapa un poco de la realidad, pero partiendo de un hecho que sí existe. Bien, entonces ahí concluimos con nuestra clase de hoy, que corresponde a género dramático, especie, tragedia. Cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana.